Bueno, Guillermo, para un poco después de lo que fue un año espectacular en 2025, con el objetivo mayor cumplido, y creo que hasta con creces, porque la final contra Tilcara creo que demostró a lo largo del año lo que fue Universitario de Rosario, que se impuso con mucha autoridad en el segundo nivel, que demostró que realmente estaba para muchísimo más. ¿Cuáles son ahora los objetivos y los desafíos para este año? Para este año lo que estamos buscando es volver a medirnos y ser competitivo en el top 10, obviamente. Después de no estar un año, hay que volver a estar en ese roce, en esa competencia. Y obviamente buscamos dejar atrás ese tema de tener que jugar una regla o una permanencia. O sea, los objetivos son esos: ser competitivos, seguir poniendo ladrillo a ladrillo, año a año, para poder eh, no ir corrigiendo cosas que nos llevó a tener el golpe que tuvimos en el 2024, ¿no? ¿Qué aprendieron de ese 2024, donde, bueno, por ahí se da el descenso? ¿Y qué aprendieron a lo largo del 2025? Porque fue un año largo, es un año entero, es decir, o sea, demostrando autoridad, ¿no? Demostrando la diferencia con los otros equipos, pero entre ese descenso y todo lo que fue la segunda división del 2025, ¿qué aprendieron como staff, como jugadores, como club? Mira, yo creo que sí, es como vos decís, o sea, aprendimos todo: el club, el staff, los chicos, los jugadores. Eh, Llevábamos ya varios años pegando en el palo, digamos. En algún momento iba a pasar. Y yo creo que como club, después de. A ver, yo creo que nadie quiere pasar por los que nos tocó, pero a veces es necesario, como yo a veces dije en el club, recibir la piña que recibimos para poder dar vuelta a la hoja y darnos cuenta que si seguíamos haciendo lo mismo íbamos a tener el mismo resultado. Bueno, ahí se generaron cambios, eh, hubo profesionales cerca nuestro que se acercaron a trabajar con nosotros, como Nicolás Galatro. eh, Está también este chico en la parte psicológica, Fede Sireta, hizo un gran trabajo. Entonces, bueno, y ahí empezamos a construir todo lo que teníamos que transformar en positivo, y los nuevos mensajes y el nuevo trato, la nueva manera de relacionarse con el jugador, todo ese tipo de cosas hizo ese cambio de mentalidad eh, en los chicos más que todo. Porque mayormente vos podés proponer un montón de cosas, pero si no tenés el material humano predispuesto y con las ganas que tuvieron los chicos de revertir todo eso, hubiera sido imposible. Y fue ese cambio de mentalidad o ese clic o eso que se tuvo que cambiar para bueno, ¿no? Reaccionar y darse cuenta de las cosas. Fue de un momento para otro, fue muy grande, muy significativo en la relación dentro del staff y también para con los jugadores. ¿O fue más una especie de proceso con el tiempo que se fueron sumando de a poco algunas cosas y que bueno, que eso hace en un cambio mayor, pero tal vez más procesado en el tiempo? No, bueno, hubo un poco y un poco. Nosotros en el 2024, cuando me convocan y me designan como head coach para el año siguiente, el, el 20 de noviembre del 2024 empezamos a trabajar una postemporada. O sea que tratamos que con trabajo, hicimos 4 semanas de postemporada en el 2024, hacía poco tiempo que habíamos descendido. Es como que tratamos de que los chicos no se enrosquen y procesen un duelo rápido, digamos. Y empezaron a aparecer pequeños mensajes que después fuimos fortaleciendo en el año: que entrenando somos cada vez mejores, que entrenando podemos salir de acá, y todo ese tipo de mensajes que vos vas construyendo desde lo positivo y tratando de rescatar lo mejor de cada uno, en todo el club, ¿me entendés? Y bueno,
Yo creo y ahora, ahora lo volvimos a repetir, ahora hicimos una postemporada de 4 semanas que terminamos el 20 de diciembre. Eh, es también un cambio cultural, un cambio de mentalidad que estamos buscando en los chicos, en que ellos quieran ser cada vez mejores y el único camino es prepararse y entrenarse. Un club con tanta historia como es Unidad Rosario, todos los clubes tienen su cultura y bueno, de a poco fui hablando con todos los entrenadores y todos tienen una cultura definida, algunos se hacen fuertes de ese lado, pero buscan una variante. Vos mencionás que se necesita un poquito de ese cambio de cultura en el club. ¿Cuál es? Si yo te tengo que preguntar, o ¿cómo me lo definirías vos? ¿Cuál es la cultura de Unidad Rosario? Y qué es lo que necesita potenciar o cambiar para no sufrir un golpe como si fue en 2024. Mirá, culturalmente en el club tenemos, y creo que hay otros clubes que nos lo han marcado, tenemos un gran sentido de pertenencia, ¿sí? Pero poco a poco no te alcanza solamente el sentido de pertenencia, tenés que prepararte físicamente, tenés que prepararte mentalmente, entonces hubo que buscar ese cambio de mentalidad. Nosotros no somos un club donde tengamos gran número de jugadores. En nuestras juveniles, nuestros planteles eh, tienen 25, 30 chicos, ¿viste? No, no, no. Venimos creciendo, pero falta un montón. Veníamos de años también de no recibir gran cantidad de juveniles al plantel superior, entonces el plantel superior se empezó a cortar. Y cuando vos te empezás a cortar, también te encontrás un poco en la cómoda, porque no tenés tanta competencia para ganar tu lugar, ya sea en primera división, en reserva y en pre-reserva. Bueno, y ahí empezamos a buscar nuevos valores, nuevos mensajes, que a pesar de que no tenga la gran competencia, yo como jugador quiero ser mejor cada día. ¿Sí? Volvimos a realzar, también un poquito a darle mucho valor al sentido de que no es solamente jugar en primera división. Es muy importante y tiene que ser un orgullo pertenecer al plantel superior del club universitario. Entonces le dimos mucho valor y mucha vista a los 3 planteles que el año pasado nos tocó llevar adelante. Gracias a Dios hemos podido hasta la pre-reserva salir campeón, la reserva quedó muy cerquita, entonces todo eso hace a que levantes el nivel de competencia interna y de valoración de tener puesta la camiseta del club. Me interesa mucho lo que decís, la verdad que eso de los valores me parece algo para valorar mucho, más allá de repetir la palabra, y en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de mensaje, como que en el 2025 no fue más, che, no sé, tenemos que cambiar un plan de juego, algo estratégico, alguna destreza, sino como que fue más por el lado comunicacional, motivacional, ese cambio de valores que vos mencionás. ¿De dónde nació la propuesta o la idea de que realmente el cambio tenía que ser más buscando lo interno, no lo externo, de cómo o de qué manera jugar al rugby, sino hasta en cierta manera, otra manera de sentirlo, porque así siento que así lo describís. Sí, lo describo así, es el disfrute de jugar, es un deporte amateur y habría que buscar el disfrute. Yo hace muchos años que soy entrenador de club y veía, yo en el 2024 participé en la pre-reserva, haciendo un nexo entre M19 y pre-reserva, hice un trabajo ahí, y yo lo veía a los chicos durante un tiempo, durante años, que vos los veías transitar en el club y sus caritas no eran de felicidad, de disfrute. Entonces había que buscar eso. Después, cómo jugar al rugby y de qué manera, la intensidad, la velocidad que después logramos durante el año, sí, era trabajo. Y ese convencimiento empezó a venir una vez de que todos nos alineamos y empezamos a tener esa satisfacción de ir a entrenar, esa satisfacción de partido a partido que nos vaya bien. Y ahí empezó el convencimiento del modo y la manera que hoy juega Universitario. Supongo que para como atacar ese problema, tuvieron que encontrar ¿no? como la raíz de dónde nace, por qué la falta de motivación, más que nada por ahí en los más chicos que bueno, que como decís, es realmente vas al club o por tus amigos o porque te gusta el deporte, no, no,
no hay otro atractivo más que ese, porque los clubes no son profesionales. ¿Cuál es la raíz del problema que encontraron a esa falta de, o de pertenencia, o de motivación, o falta de ganas de mejorar? No, la falta de pertenencia creo que nunca estuvo en duda. Lo que sí era, bueno, queremos ser del top 10. Bueno, para ser del top 10 tenemos que entrenar de tal o cual manera. Tenemos que jugar un rugby con tal velocidad, con tal intensidad, ¿me entendés? Si no, bueno, a bancarse jugar en el nivel 2. O sea, básicamente nos tuvimos que decir esas cosas y ponernos los objetivos nuevos. O sea, queremos jugar en el top 10. Bueno, para jugar en el top 10 hay que prepararse de esta manera para jugar este rugby, reconociendo, por ejemplo, nuestra falta de tamaño. Nosotros no tenemos jugadores de tamaño. Entonces, bueno, no podemos ir a jugar un rugby cuerpo a cuerpo a cagarnos a palo con los forwards. Bueno, necesitamos intensidad, necesitamos juego, necesitamos velocidad. Bueno, y para lograr eso, 100% tiene que mejorar físicamente. ¿Me entendés? Después, técnicamente viene. Pero bueno, todas esas son las cosas que se trabajaron a principio del 2024, teniendo un poco el diagnóstico. Y como vos dijiste hace un rato, de a poquito se fueron poniendo nuevos mensajes, nuevos objetivos. Y bueno, gracias a Dios salió bien. Y obviamente que venimos de un año espectacular, porque en el año perdimos un solo partido en el año. ¿Me entendés? Y sobre el éxito es mucho más fácil. Y vos como entrenador, eh, tu mensaje llega mejor todavía. O sea, con el día del lunes ya la victoria es decir, es fácil, bueno, sí, sí, yo trabajo bien, pero si, ponele, si la final tal vez con Tilcara, que encima, o sea, eso es lo que por ahí más demostró a lo largo del año, porque por ahí pasa que podía haber terminado primero y así todo, si tenías dos Sí. malos fines de semana, capaz que no ascendías. Sí, ¿qué hubieran pensado, o sea, hubieran repetido el proceso en caso de que no se hubiera dado el ascenso? Bueno, la capitanía del club, previo a la semifinal, me citó junto al staff que me acompaña para confirmar que en el 2026 querían que sigamos. Eso fue previo a la semifinal. Y como vos bien decís, fíjate qué nivel de presión o cómo fue ese fin de semana, que fue mucho más intenso y mucho más difícil la semifinal que la final. O sea, los chicos sabían que en la semifinal se podía terminar todo. Hubo todo un trabajo que hacer y así todo, creo que no hicimos un buen partido en la semifinal. Habiendo sacado esa mochila de encima, al otro fin de semana, en la final, la verdad que podemos resumir el trabajo del año. Los chicos hicieron un partido espectacular. Y ahora, bueno, ahora se viene un desafío casi a la altura. Es increíble la diferencia que hay entre el nivel 2 entre la segunda división y la primera división, poniendo como ejemplo a Jockey de Venado Tuerto, que ascendió. Es un equipo fuertísimo, es un buen equipo, así todo, no pudo ganar ningún partido en el año. Y Mm, así todo, se impuso bien ante Tilcara, mantuvo la categoría. Está bien, es un equipo tal vez con poca experiencia y Universitario tiene demasiada experiencia. Pero igual, ¿cómo pensás que va a ser ese choque de regresar al primer nivel, ¿no? De este top 10 que, bueno, para mí con el ejemplo de Jockey es clarísimo que la diferencia entre un nivel 2 y nivel uno sigue siendo muy grande. Mirá, yo el nivel 2 y el nivel uno lo marco no tanto lo observamos, o particularmente yo lo observo, no tanto en la primera división. Vos tenés que mirar cómo son las reservas y las prerreservas que vienen detrás de la primera división. Porque nosotros decimos dentro del staff que nosotros debemos trabajar en el eslabón más débil que tenemos. ¿Cuál es el eslabón más débil? Las prerreservas. Si nosotros logramos levantar los niveles de juego y de compromiso de los chicos que juegan en prerreserva, eso empuja todo hacia arriba. Entonces,
un ejemplo que también nos permitió la segunda división, nosotros el año pasado utilizamos 44 jugadores en primera división. Hubo 44 chicos que jugaron en primera división. ¿Me entendés? Entonces, parte también del proceso, que era regresar al top 10, era también prepararnos y ampliar la base de jugadores para poder después sostenernos en el top 10. Yo creo que eso es fundamental. Y yendo, como vos decís, me parece muy valioso lo de potenciar más que nada para abajo, no una competencia de si el de abajo mejora, hasta por consecuencia, o el que está Sí, por encima tiene que mejorar, o el que viene se le termina sacando el lugar. claro. Pero a diferencia de eso, en la parte rugbyística o física, ¿cuál es la diferencia que vos notás entre un segundo nivel y un primer nivel? Yo, bueno, me lo ha dicho gente que posterior a la final, gente amigos de Jockey y de otros clubes, de GER que estaban, nos decían que a nivel rugby nos veían bien para regresar, nos veían jugando bien, jugando con intensidad. Lo que sí, ahora creo que debemos volver a acostumbrarnos al rigor físico. Creo que hay una diferencia en el rigor físico. Así todo, ojo, que en el nivel 2 te encontrás con equipos de mucho tamaño. O sea, Esperanza tiene unos muchachos interesantes en tamaño, pero el rigor físico es más en el top 10 de nivel 1 que nivel 2. Esa es la manera, y vos me preguntabas al principio, me preguntabas hace un rato, ¿por qué arrancamos tan temprano? Bueno, porque nos tenemos que preparar para volver a estar competitivos en el rigor físico que nos va a pedir top 10. Y a nivel de juego, a nivel de rugby, cuál notas vos? ¿Dónde se hace la diferencia o dónde tenés que estar realmente muy preciso para que no fallar? Porque otra, para mí esa es otra de las tal vez diferencias, de las cosas más precisas que tal vez en un primer nivel, hasta en el nivel, yendo a nivel profesional, internacional, que los Sí. márgenes de error tienen que ser muy cortos, muy chicas en X situaciones de juego, porque si no, donde fallás es donde te hacen la diferencia. Mira, a mí me gusta y también es un poquito algo que recuperamos de la idiosincrasia de Uni. Yo creo que nosotros nos vamos a hacer fuerte y vamos a sostenernos en base a la defensa. Vamos a ser un equipo difícil de quebrar. Confiamos mucho en nuestra defensa, en eso de lo aguerrido que siempre fue nuestro club. Y bueno, y una vez recuperada la pelota, implementar una velocidad eh, que podamos marcar la diferencia y que podamos resolver y marcar puntos, ¿no? Pero creo que vamos a construir desde ahí un poquito. ¿Sos partidarios de esos, empezar a jugar? Porque hay algunos también, en la variedad de entrenadores tenés el que ataca en base a por ahí que las fortalezas son sus formaciones móviles o fijas, dependiendo de lo que quiera cada uno. Pero vos preferís que jugar a partir de la defensa, de tal vez defender bien, forzar un error y jugar esa oportunidad que tal vez no es muy planificada una oportunidad porque necesitas la falla del otro. Sí. Pero sos más de jugar sobre la oportunidad que por ahí una planificación estratégica o poner el nombre que quieras. No, no, no. A ver, obviamente que las formaciones fijas son importantes, ¿sí? A mí la formación fija que más me gusta y que me gusta de atacar es desde el line, por ejemplo, que tenés más espacio, más situaciones como para generar. Eh, Creo que el Scrum es muy importante, pero bueno, un poco llevado a lo que te decía antes, no somos un equipo de gran tamaño, no solemos tener focos de tamaño, entonces a veces no podemos generar desde un Scrum lo que quisiéramos generar, pero sí, con un buen sistema y bien trabajado y confiado, podemos tener una defensa en la cual nos dé muchas oportunidades. O sea, yo coincido, o sea, lo que yo busco, trato y lo busco en mi equipo, es que mi equipo mantenga la posesión de la pelota el mayor tiempo posible. Cuando vos tenés la posesión de la pelota, sos el que pone las condiciones. Entonces, bueno, eso es un poco la búsqueda.
de que la pelota vuelva lo más rápido posible a nuestro poder. En eso de sistemas que decís, algo que a mí me parece cuando miro rugby, no solamente, a veces disfruto ver más rugby local, obviamente yendo a la cancha, que por ahí cuando Mm, ves rugby por televisión, que yo considero que hoy por hoy el rugby se juega, juegan todos muy parecidos, juegan casi sí, todos idénticos, es muy difícil sacar una diferencia. Pero los equipos que hacen diferencia, y esto obvio yendo al nivel local, ¿dónde pensás que está la clave para que un equipo, un entrenador pueda marcar diferencia en un equipo? mirá, mirando algo de rugby del año pasado, equipos como Jockey, como Estudiantes, con el mismo Duende, que encima, por ejemplo, Duende y Jockey, yo te diría que hasta tienen dos estilos diferentes. Duende es mucho Eso más mismo. frontal, mucho más físico, y te busca de quebrar desde ahí, ¿no? Y Jockey yo me voy y nosotros vamos más para el lado de ese juego que tiene Jockey, de mucha velocidad, mucha dinámica, mucho vuelo. Ese es el que creo que termina marcando diferencia. Pareciera simple nuestro deporte, pero no es tan simple. O sea, el estar antes, el resolver antes, saber a dónde vas a ir previo a tu defensa o al contrario, es lo que va a marcar la diferencia. ¿Me entendés? Sí, y La algo, velocidad de juego a nosotros nos gusta y mover mucho la pelota. algo que me parece muy importante, que lo dijiste al principio, te lo iba a preguntar más adelante, pero ya lo develaste, que para mí, hoy por hoy, los entrenadores que marcan diferencia lo hacen a través del mensaje. Y algo que mencionaste que trabajaron mucho ustedes es justamente el cómo transmitirle al jugador y de qué manera hacerlo. Porque hoy Mm. el jugador de rugby, el jugador de todos los deportes, la sociedad en sí va cambiando. Y hoy por hoy tal vez tenés un jugador que en menos tiempo tenés que darle no más cantidad, sino con el material preciso y la indicación precisa para que capte ese concepto. ¿Cómo es tu relación o tu comunicación con el jugador para que, bueno, pueda comprender realmente lo que vos le querés decir y por ahí no se pierda? Mirá, yo en los años que llevo entrenando, eh, soy un convencido que nuestro deporte tiene un altísimo poder, una altísima influencia de lo mental. Por eso le doy tanta importancia a la fortaleza mental, al convencimiento de un montón de cosas. Además, como entrenador, siempre he buscado, cuando tomo un grupo nuevo, primero el convencimiento. Una vez que vos convenciste al grupo, vamos a la guerra, no hay ningún problema. Y eso se logra con cercanía, con respeto, con mensaje claro, si jugás, si no jugás, por qué, un montón de esas cosas que hoy los chicos te lo piden. O sea, hoy el chico que tenés enfrente no solo te está midiendo, no sé si vos, si sabés más o mucho menos de rugby, te está midiendo también la forma en que lo tratás, la forma en que te relacionás. Yo soy un convencido de eso. Y creo que esa gran parte fue un buen trabajo que hicimos el año pasado con todo el staff, en ser muy sinceros, en ser claros con el mensaje. Cuando vos lograste esa relación, esa confianza entre jugador y entrenador, eh, los modos, la manera que vos quieras jugar, es mucho más fácil que el jugador compre. Más o menos, no sé si me expliqué la idea. Sí, sí, sí. Sí, sí, y la verdad que escuchar que entrenadores realmente capten ese concepto, que hoy, te gusta o no, hay algunos que les vaya bien o mal, mantienen una idea o un concepto, las cosas que tienen que hacer, y la verdad que alguien diga que realmente tenés que aprender a adaptarte al jugador, porque es así, Sí, porque encima todos los jugadores son distintos y en planteles superiores tenés un montón y también tenés seguramente muchos colaboradores y el staff tiene que comprender eso, que lo comprendan y lo lleven adelante. Bueno, es la clara de que el concepto llegó y ni hablar cuando ve el resultado final porque termina siendo espectacular y bueno, llegó y claramente ese es el camino. Ahora, ya teniendo seguramente la primera charla encima, una de las preguntas también para cerrar es qué hago una vez que te reencontrás con el grupo, más que nada teniendo en cuenta que por ahí
salvo el campeón y el que asciende en este caso, tuvieron un año donde hay que corregir muy poco, porque el objetivo generalmente se logra, al menos que haya Sí. quedado algo por pulir. Cuando te encontraste con el plantel, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue, no sé si tal vez en un pizarrón, anotaron objetivos que van a tener para esta temporada? Bueno, lo que pasa es que el proceso lo podemos dividir un poquito. Como nosotros, posterior a la final, te doy un ejemplo, posterior a la final, le dimos 2 semanas de vacaciones a los chicos y después tuvimos 4 semanas de postemporada. En esa postemporada ya empezamos entre todos, y eso es importante, jugador y staff, porque eso es lo interesante, cuando los objetivos, así como las normas de convivencia, salen entre todos, te sentís parte. Entonces, bueno, ya en la postemporada empezamos a trabajar y a hablar de cuáles iban a ser nuestros objetivos del 2026. Por eso vos arrancaste la nota preguntándome cuáles eran los objetivos de este año, y yo te respondí rápido, porque ya lo venimos charlando de la postemporada. Más o menos esa es un poquito la idea. Y nada, seguir machacando en ser cada vez mejores, sin volvernos locos. Che, tenemos que demostrar que realmente eh, está bien que estemos en el top 10, está bien que volvemos en el top 10, o sea, y valorando mucho el trabajo que hicieron los chicos. O sea, yo creo que no es menor, creo que fuimos el único club que descendió y ascendió al otro año. Entonces eso es muy importante, todos mensajes positivos que le tratamos de dar a los chicos, para que ellos mismos se autovaloren. Más o menos es la idea. Bueno, Guillermo, te agradezco estos minutos para charlar un poquito de rugby, un poquito de lo que va a ser el 2026. Y obviamente le deseo a vos y a todo el club todos los éxitos para esta temporada. Te agradezco mucho la invitación y bueno, esperemos vernos en el transcurso del año y ojalá sigamos charlando de este deporte que tanto queremos. Dale, muchas gracias, Guillermo. Un Gracias a abrazo. vos, un abrazo. Sonny Bill Williams to Nonu now, and Nonu finds a way through, steps. Oh, Nonu, my God, score here! Mitchell with a tackle. Nonu!